Hola, en esta presentación vamos a considerar los principales trastornos metabólicos que podemos encontrar en el recién nacido, sobre todo en recién nacidos con ciertos riesgos. Los objetivos de la presentación: al finalizar la misma, ustedes señalan los dos trastornos metabólicos más frecuentes del recién nacido y sus factores de riesgo. También indican el umbral terapéutico para la hipoglucemia neonatal, detallan el tratamiento inmediato de la hipoglucemia neonatal, explican el diagnóstico de la hipocalcemia neonatal y detallan el tratamiento de la hipocalcemia neonatal. Trastornos metabólicos. Los trastornos metabólicos que se presentan con mayor frecuencia en el recién nacido son la hipoglucemia y la hipocalcemia. No son los únicos, pero son los más frecuentes y por eso me interesa que los conozcan. Comencemos con la hipoglucemia. Fíjense, es muy difícil establecer una incidencia de hipoglucemia neonatal. También es muy difícil señalar cuáles son los efectos de la hipoglucemia neonatal y al mismo tiempo también establecer un marco de tratamiento. ¿Por qué es tan difícil? Es muy difícil porque no hay acuerdo con relación a su definición. No es fácil la definición de hipoglucemia neonatal porque hay niños que hacen los hallazgos, los síntomas de hipoglucemia con niveles un poco más altos de glucosa. Hay otros niños que toleran niveles bajos de glucosa. Así que es muy difícil establecer un patrón de diagnóstico, y al no poder establecer un patrón diagnóstico como tal, no vamos a poder definir la incidencia, los efectos, las secuelas y los efectos que produce la hipoglucemia en el tratamiento. Tendríamos que tener eso bien definido y no ha sido fácil, no hay un acuerdo con relación a su definición. Pero entonces, si no hay un acuerdo con relación a su definición, ¿cómo la detectamos y cómo la tratamos? Lo que se recomienda es que utilicemos un umbral operacional, es decir, un nivel de glucosa por debajo del cual vamos a actuar. Es una indicación para la acción, no para el diagnóstico del trastorno. Es decir, cuando encontremos ese umbral, estemos dentro de ese umbral, tratamos. No estamos haciendo el diagnóstico ni asegurando que el niño tenga o no hipoglucemia. Estamos evitando las posibles consecuencias de esa hipoglucemia. Entonces, lo que se ha establecido no es un nivel de diagnóstico, sino un umbral operacional que cuando estamos dentro de ese umbral, entonces inmediatamente actuamos, es decir, una indicación para la acción. ¿Cuál es ese umbral operacional? Ok, en recién nacidos de término, que es básicamente a lo que nos vamos a referir, en recién nacidos de término, sanos y asintomáticos, es decir, que no tienen síntomas y que tengan menos de 24 horas de vida, un nivel de glucosa menor de entre 30 a 35 miligramos por decilitro de concentración plasmática de glucosa nos debe hacer pensar que estamos en ese umbral y que debemos actuar. Lo mismo si tiene recién nacidos de términos sanos y asintomáticos, sin síntomas, que tengan más de 24 horas de vida. El umbral operacional entonces es un poquito más alto. No somos tan tolerantes con niveles bajos. Aquí hablamos que entonces valores que estén por debajo de 45 a 50 miligramos por decilitro de concentración plasmática de glucosa nos llaman a la acción. Como es un rango, por ejemplo, si estamos entre 45 a 50, si tenemos 47, recuerden que estamos hablando de recién nacidos asintomáticos, no tienen síntomas, lo que podemos hacer es vigilar, darle por vía oral, puede ser que la mamá lo ponga al pecho o darle algún tipo de fuente de glucosa y volver a repetir el examen en 1 hora o en 2 horas para ver si ese nivel ha mejorado o ha disminuido. Si está por debajo de 45, actuamos. Si está mayor de 50, pues estamos tranquilos. Si es mayor de 24 horas. Igual, si es menor de 24 horas, si está entre 30 a 35, vigilamos, le decimos a la mamá que lo ponga al pecho, o si es un recién nacido que no está con su mamá y tenemos banco de leche humana en la institución, pues le ofrecemos leche o le podemos ofrecer una fórmula. Hay diferentes maneras de dar glucosa, de dar energía por vía oral para tratar de ver esto. Si está por debajo de 30, entonces ahí sí actuamos.
¿Qué pasa en aquellos recién nacidos con signos y síntomas anormales? O sea, ya no son asintomáticos, sino tienen síntomas, y los vamos a ver dentro de un rato, cuáles son esos síntomas que nos hacen sospechar hipoglucemia. En esos recién nacidos con signos y síntomas anormales, cualquier valor de plasma por debajo de glucosa plasmática, por debajo de 45 miligramos por decilitro, en cualquier momento debe ser considerado el umbral terapéutico para tratar. Es decir, tenemos un niño con síntomas, marcó 40, independientemente si tenga menos de 24 horas o más de 24 horas, tenemos que actuar. Y de eso se trata entonces cuando veamos la parte de tratamiento, cómo vamos a actuar. Los signos y síntomas son inespecíficos, así que es que tener un nivel de sensibilidad a detectarlos bastante alto. Pueden ser temblores finos, puede ser cianosis en algunos niños, puede haber irritabilidad, puede ser sudoración, puede ser apnea, pero fíjense que esos signos también son signos a veces de patología grave. Tiene que ser un niño que por lo demás sea de bajo riesgo y de repente le vemos temblorcitos o está irritable o se ve sudoroso, cosa que no es frecuente en un recién nacido, o me hace una apnea. Tengo que sospechar inmediatamente, que se puede tratar de una hipoglucemia y la debo verificar primero a través de una punción capilar para ver el nivel de glucosa en sangre total y mandar una muestra al laboratorio para ver la glucosa plasmática. La glucosa tiene que tener en cuenta, y eso lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, que la glucosa plasmática, la glucosa en sangre total siempre marca un poquito más alta que la plasmática. Y los niveles el umbral de acción lo establecimos con la glucosa plasmática, por lo tanto hay que tomar en cuenta esa corrección. El nivel, cuando tenemos por ejemplo 45 o 50 de glucosa en sangre total, la glucosa plasmática correspondiente va a ser menor, 15% menor. Entonces eso se debe tener en cuenta. Otros signos y síntomas inespecíficos, pero ya más sugestivo de que el problema es más grave, por ejemplo, que el niño se presente con convulsiones, que esté letárgico, con alteración del estado de alerta, y la hipotermia, que rechace la alimentación, o encontremos por ejemplo una acidosis metabólica haciéndole una gasometría. Entonces ya ahí sí nos habla de que el problema es un poquito más complejo. Lo que les explicaba, las tiras reactivas miden la concentración de glucosa en sangre total. Cuando usamos el aparatito del glucómetro con las tiritas o con el dispositivo donde ponemos la gotita de sangre, eso va a medir la glucosa en sangre total. Tomen en consideración que el valor de la concentración de glucosa en el plasma correspondiente es 15% menor al determinado en sangre total. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Si me marca 50 en sangre total, realmente estaríamos hablando de que ese niño tiene entre 43 y 44 miligramos por decilitro en plasma. O sea que si tenía síntomas, está en el umbral de tratamiento, hay que tratarlo, aunque me haya salido 50 en sangre total. Eso es importante que lo tengan en cuenta. El valor en sangre total siempre va a ser mayor que el de plasma. El de plasma es 15% menor. Las causas son múltiples. No vamos a entrar a discutir las principales causas, pero lo que sí quiero que les quede claro es ¿cuáles son los grupos de riesgo más frecuentes? Ya lo habíamos hablado, el hijo de madre diabética es de alto riesgo para hacer hipoglucemia porque son niños que tienen una hiperinsulinemia persistente, así que tienen riesgo de hipoglucemia. Los recién nacidos pretérmino tienen mucho riesgo. Claro, recuerden, el pretérmino es un manejo muy complejo, muy especializado, y ahí los niveles pueden variar. Por eso no me voy a meter con eso. Me he quedado nada más con el umbral terapéutico de los recién nacidos a término. El bajo peso al nacer, todos esos retrasos de crecimiento intrauterino tienen bastante riesgo de hacer hipoglucemia. La enfermedad hemolítica isoinmune por RH, lo vimos ya con ictericia, con hiperbilirrubinemia, y puede también, esos bebés pueden también tener hipoglucemia. Y hay un síndrome, el síndrome de Beckwith-Wiedemann, se lo pongo porque es curioso, ellos tienen macroglosia, tienen onfalocele, también vimos ya la onfalocele, y hacen unas hipoglicemias
refractarias al tratamiento, que es muy difícil de tratar. Son niños macrosómicos, son niños grandes generalmente, ya les digo, tienen macroglosia y característicamente también nacen con onfalocele y hacen unas hipoglicemias terribles. Entonces, cuando sospechen ese síndrome, ese niño tiene que ser trasladado urgente o debe ser llamado al especialista urgente porque es de muy difícil manejo. Otros grupos de riesgo también frecuentes con hipoglucemia: todos los recién nacidos con sepsis. Todos los recién nacidos con sepsis tienen riesgo de presentar hipoglucemia. Todo recién nacido que se quede sin aporte de glucosa. Algún recién nacido que por cualquier razón no le vamos a poder dar vía oral, o sea, no va a poder comer, y lo dejamos sin un aporte de glucosa intravenosa, va a ser hipoglucemia, porque las reservas de ellos son bajas. Las reservas de glucógeno hepático en un recién nacido son bajas, entonces la gluconeogénesis no me va a funcionar por mucho tiempo y va a caer en hipoglucemia. Los recién nacidos con hiperinsulinismo, no refiriéndonos solo al hijo de madre diabética, sino cualquier otra causa de hiperinsulinismo, obviamente van a tener mucho riesgo de hipoglucemia. Los recién nacidos que nacen con errores congénitos del metabolismo o errores innatos del metabolismo, que es otra manera de llamarlo, son errores del metabolismo que conllevan alteraciones del metabolismo de los glúcidos o de los lípidos o incluso de las proteínas. Ellos van a tener riesgo aumentado de hipoglucemia, y hay muchos otros más. Les he puesto los que con más frecuencia uno ve en la práctica general. Las manifestaciones clínicas de la hipoglucemia entonces no se correlacionan con el nivel de glucosa en sangre, y eso complica el diagnóstico, lo que les decía. Niños a veces recién nacidos con niveles muy bajos y no tienen síntomas o apenas tienen síntomas. En cambio, otros niños que incluso están un poquito por encima del umbral terapéutico y ya están dando síntomas. Entonces eso complica el diagnóstico. Por eso nos manejamos con el umbral terapéutico ese que les definí. Otra cosa que tienen que tener presente: la ausencia de síntomas no descarta el compromiso del sistema nervioso central ni la aparición de secuelas posteriores. Es decir, el hecho de que un niño no tenga síntomas no quiere decir que la hipoglucemia no le va a dejar secuelas, no le va a dejar problemas en el sistema nervioso central. Entonces uno tiene que tener un nivel alto de sospecha, y cuando estamos dentro del rango ese del umbral terapéutico, tratar porque no podemos permitir que la hipoglucemia nos cause daño en el sistema nervioso central, aun cuando el recién nacido no tenga síntomas. ¿A qué nos lleva eso? En que no existe un nivel seguro de glucosa. Por eso es que trabajamos entonces con ese umbral de acción, con un umbral de tratamiento. Y como les he venido repitiendo, lo importante es mantener un alto índice de sospecha, sobre todo en aquellos niños que pertenecen a los grupos de riesgo. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento? El manejo puede variar según la existencia o no de síntomas. En recién nacidos asintomáticos, la vía oral es aceptada solamente en aquellos recién nacidos que no presentan síntomas, que no se ven mal. En ellos la alimentación oral, por ejemplo, si están con la mamá, decirle a la mamá pégueselo al pecho, o si por alguna razón el niño no está con mamá y no hay leche de mamá, pero trabajamos en una institución donde hay un banco de leche humana pasteurizada, pues con enfermería coordinamos de una vez, vamos a darle leche humana donada a este bebé, o se le puede dar incluso destroza en agua al 10%, o fórmula. Si tenemos fórmula disponible, fórmula de inicio para un recién nacido, le damos fórmula. Lo importante es darle una fuente de glucosa por vía oral. Lo principal, lo primordial sería que mamá lo ponga al pecho si el recién nacido está con mamá. Si no acepta los líquidos, es decir, si no acepta la vía oral, inmediatamente tenemos que comenzar la infusión de destroza en agua al 10%, y ahora les voy a explicar cómo se hace ese tratamiento intravenoso de la hipoglucemia. Entonces lo principal es recién nacido, que usted lo encuentra dentro del rango del umbral terapéutico. Por alguna razón usted le hizo la glicemia capilar, la glucemia por tira reactiva y con el glucómetro, quizás era porque era un niño que estaba entre los grupos de riesgo, le sale en el umbral de acción, en el umbral en el que usted tiene que actuar, pero el recién nacido no tiene síntomas, puede probar la vía oral. No le acepta por vía oral, tiene que irse inmediatamente al tratamiento intravenoso. En los recién nacidos que presentan síntomas, siempre el tratamiento debe ser intravenoso. Recuerde, muy importante, documente la hipoglucemia
a través de glucosa plasmática, es decir, envíe la muestra al laboratorio en hielo. ¿Por qué en hielo? Porque si no la mandamos en hielo se nos puede falsear la muestra, se puede ir porque se va disminuyendo la glucosa por las células que están en la sangre. Los elementos formes van consumiendo la glucosa, así que la muestra plasmática, la muestra de sangre que va en el tubo de química para determinar glucosa plasmática en el laboratorio debe ir en hielo. Pero usted debe hacer también simultáneamente la cintilla glucorreactiva. Generalmente esa es la que usted hace primero y con eso detecta que el niño está en el umbral terapéutico, siempre recordando que la cintilla glucorreactiva me da un valor y que la glucosa plasmática va a ser 15% menor a ese que usted está obteniendo. Entonces el umbral es con la glucosa plasmática. Usted hace la muestra, lo encuentra abajo, inmediatamente debe tomar una muestra venosa y mandarla para el laboratorio para hacer la glucosa plasmática, pero envíe esa muestra en hielo. E inmediatamente, después de tomar las muestras, eso no le debe tardar más de 1 o 2 minutos, e inmediatamente inicie la infusión de dextrosa intravenosa. ¿Cómo se hace? Eso es lo que vamos a ver. El tratamiento siempre debe incluir, lo primero que se hace, apenas tenga una venita disponible, mientras usted está sacando la muestra, la enfermera puede estar canalizando ese bebé. Si es difícil canalizarlo y es un recién nacido de pocas horas, se puede incluso canalizar la vena umbilical, se puede cateterizar la vena umbilical. Eso generalmente lo hace un residente de pediatría o un residente de neonatología, pero nada más para que sepan que eso se puede hacer. Y se inicia una infusión de dextrosa intravenosa. ¿Cómo? Lo primero que se pone es un bolo, y ese bolo es de dextrosa en agua al 10% y se calcula a 3 cc por kilo. Es decir, por ejemplo, si usted tiene un niño de 3.2 kilos y le hace una hipoglucemia y usted la detecta por la tira glucorreactiva, tomó la muestra y la mandó, ya la enfermera se lo tiene canalizado, usted multiplica rapidito, 3 por 3.2 son 9.6, redondelo a 10, vamos a pasarle 10 cc de dextrosa en agua al 10% a través de la venita, lento, más o menos entre 2 a 3 minutos, no tan rápido porque se puede dañar la venita. O sea que no es que hay que ponerlo en una venoclisis, se monta en una jeringuilla y la enfermera la va pasando, en 2 a 3 minutos pasa esos 10 cc de dextrosa en agua al 10%. E inmediatamente termina de pasar el bolo, hay que iniciar una infusión intravenosa de dextrosa en agua también al 10%, que dé a razón de 6 miligramos por kilo por minuto como mínimo. ¿Por qué 6 miligramos por kilo por minuto como mínimo? Porque esa es la rata de producción de glucosa por parte del hígado a partir de la glucogenólisis y la gluconeogénesis. El hígado cuando está en ayuno produce alrededor de 6 miligramos por kilo por minuto de glucosa para mantener estables los niveles de glucosa. Si el niño está en hipoglucemia es porque eso no está ocurriendo. Entonces vamos a reemplazar la tasa de producción, la rata de producción del hígado con una infusión intravenosa. ¿Cómo lograr esa infusión de 6 miligramos por kilo por minuto de glucosa? Uno calcula unos 100 mililitros por kilo por día de dextrosa en agua al 10%, y eso me da la tasa de infusión de 6 miligramos por kilo por minuto. Por ejemplo, en este niño que les dije que pesaba 3.2 kilos y que ya usted le puso el bolo de 10 cc de dextrosa en agua al 10%, lo siguiente que viene es ponerle la venoclisis, que va a comenzar a bajar a esa rata de infusión de glucosa. Si son 3.2 kilos por 100 mililitros, serían 320 mililitros, pero eso es en un día. Y usted no va a poner toda la venoclisis de un día. Usted lo que puede hacer es dividir eso, por ejemplo, 320 lo puede dividir entre 4. Y si divide 320 entre 4 le va a salir 80. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 6 horas ese niño debe recibir 80 cc de dextrosa en agua al 10%. Entonces es pasar 80 cc en 6 horas. Fíjense que no es mucho, es poquito.
¿Cómo se hace eso entonces? Si usted le dice a la enfermera que usted necesita pasarle 80 cc en 6 horas, ella le hace una división para ver cuánto le tocaría por hora y después lo saca por minuto. Y hay unas bombas de infusión donde uno puede poner qué cantidad de líquido uno quiere por minuto. Por ejemplo, en este caso, si dividimos 80 entre 6, eso nos va a dar inmediatamente, vamos a hacer el ejercicio para que vean cómo se haría. 80 entre 6, le tocaría a ese bebé recibir 13.3 cc por hora, o sea, 13.3 cc por hora. Y si lo dividimos entre 60, le tocarían aproximadamente 0.2 cc por minuto. Hay microbombas que lo pueden hacer, pero hay otras bombas que usted le puede calcular entonces que le ponga los 13 cc por hora. Ya con 13 cc por hora de destroza en agua al 10%, usted le está dando la cantidad de miligramos por kilo por minuto que usted necesita con ese recién nacido. Entonces no es tan difícil. Nada más hay que recordar que el bolo es 3 cc por kilo por día. 3 cc por kilo por bolo, es un solo bolo, y una vez completado el bolo, entonces tenemos que ponerle una infusión que lo que hacemos es calcular una cantidad de líquidos para el día, que son a 100 cc por kilo, y luego entonces lo multiplicamos por el peso y nos da la cantidad total en 24 horas y la dividimos entre 4, por ejemplo, para ver cuánto nos queda pasarle en 6 horas. Entonces, ¿qué ventaja nos da este sistema de administrar la glucosa? La velocidad de infusión puede irse aumentando tanto como sea necesario para mantener el nivel de glucemia normal. Es decir, si yo le pongo esa infusión y todavía la glucemia sigue baja, en el control que le hago de glucemia capilar, yo puedo ir aumentando la velocidad de infusión para que ir logrando mayor cantidad, ir inyectando mayor cantidad de glucosa. Si el volumen a administrar supera los requerimientos, es decir, si pasamos de 120 cc por kilo por día, y eso lo podemos ir viendo de acuerdo al volumen que le estamos poniendo por hora, entonces ya no podemos seguir con glucosa al 10% porque lo vamos a encharcar, le vamos a pasar demasiado líquido al bebé. Lo que hacemos es aumentar la concentración de dextrosa por vía periférica hasta un máximo de 12.5%. O sea, yo puedo pasar glucosa por vía periférica hasta un máximo de 12.5%. Si todavía tengo que subir la concentración más, ya tendría que ser por una vena central o por la vena umbilical. Las enfermeras saben cómo calcular, cómo preparar dextrosa al 12.5%. Mezclan dextrosa en agua al 10%, una cantidad específica de dextrosa en agua al 10% con dextrosa en agua al 50%, y en la proporción adecuada les va a quedar dextrosa al 12.5%. Se puede calcular fácil, pero no es el objetivo de la clase ver eso en este momento. Entonces, cuando estamos pasando ya mucho líquido, lo que podemos hacer es aumentar la concentración de glucosa por vía periférica. Esto yo se los estoy comentando solamente a manera de conocimiento general, porque cuando un niño tiene este tipo de problema y no está respondiendo, ya ese problema lo debe estar manejando un especialista. Ya no es el manejo del médico general o del médico interno, ya debe ser estarse manejando por el pediatra, el residente de pediatría o el residente de neonatología. Esto es complejo y hay que manejarlo con mucho cuidado. Las ventajas, pues baja la incidencia de hiperglucemia posinfusión, porque así mismo como uno le sube, cuando ya lo logras estabilizar comienzas a bajar. Entonces es muy poco probable que me haga hiperglucemia posinfusión. El aumento que uno logra en el nivel de glucosa se logra en pocos minutos porque estamos directamente poniendo la glucosa y permite ajustar la velocidad de infusión según sea la necesidad, es decir, permite hacer un manejo dinámico. Pero como les decía, ese manejo generalmente ya es especializado. Lo que ustedes tienen que saber es que apenas detecten un recién nacido con hipoglucemia,
y sobre todo si está asintomático o si está asintomático pero no tolera la vía oral, deben iniciar con un bolo a 3 mililitros por kilo y luego calcular 100 mililitros por kilo en 24 horas y dividirlo para ver cuánto le tocaría, por ejemplo, en 6 horas y ponerle esa cantidad, darle la indicación a enfermería hasta tanto ese niño pueda ser visto lo más pronto posible por un pediatra o por un neonatólogo o un residente pediatría o de neonatología para manejar la hipoglucemia, porque ya les digo, el manejo es complejo. En un recién nacido que requiera el doble de lo que se inicia, por ejemplo, que requiera 12 miligramos por kilo por minuto de destroza, debería considerarse el uso de corticoides. Nuevamente, eso ya es el manejo del especialista, ¿no? Cuando ya usted comenzó a 6 miligramos por kilo por minuto, subió a 8, subió a 10 y ya está a 12 miligramos por kilo por minuto y sigue teniendo problemas para controlar la hipoglucemia, usamos corticoides como hormona contrarreguladora. Se puede usar hidrocortisona a 10 miligramos por kilo por día y se divide en 2 dosis, que se le pone cada 12 horas. Cada dosis sería de 5 miligramos por kilo. Y eso ayuda bastante, pero vuelvo y les repito, ya eso es manejo especializado, manejo del especialista. Lo más importante, y que esto sí es para ustedes, y esto sí tienen que tenerlo presente, es que lo mejor que yo puedo hacer con la hipoglucemia es prevenirla. La hipoglucemia debe ser prevenida antes que tratada. Cada episodio de hipoglucemia puede producir daño al sistema nervioso central. ¿Cómo prevenimos la hipoglucemia? Alimentación temprana. Fíjense, recuerden lo que veíamos el semestre pasado. El inicio de la lactancia materna en la primera media hora de vida es fundamental, y luego mantener a ese recién nacido en contacto piel con su mamá y que se mantenga ahí y que la mamá le esté dando pecho a libre demanda, eso es fundamental. Entonces la alimentación temprana, cualquier recién nacido que no pueda alimentarse por cualquier indicación durante las primeras horas de vida va a requerir la administración de dextrosa intravenosa, porque si no va a ser hipoglucemia. Recuerden lo que les decía, los niveles de glucógeno y la capacidad de glucogenólisis y de neoglucogénesis de ellos es muy disminuida. Entonces, en cuanto a prevención, cualquier recién nacido con riesgo de recibir dextrosa IV, cualquier recién nacido con riesgo y que no pueda alimentarse, debe recibir dextrosa intravenosa al llegar a la sala de neo con velocidades de infusión entre 4 a 6 miligramos por kilo por minuto. Si se infiltra el acceso venoso, eso ya le corresponde más que todo a enfermería estar muy alerta de eso, restablecerlo con rapidez y de inmediato para restaurar la infusión de dextrosa. Si la infusión de dextrosa para, el niño puede sufrir una hipoglucemia. Entonces vamos con la hipocalcemia y sus efectos en el recién nacido. La definición de hipocalcemia sí está un poquito más definida, estructurada, ¿no? Es un calcio sérico menor de 7 miligramos por decilitro en cualquier momento. Hay dos formas de presentación, la temprana o neonatal y la tardía, muchas veces fuera del periodo neonatal. Obviamente, ¿cuál nos interesa hoy? La temprana o neonatal. Nos referimos a la hipocalcemia temprana o neonatal. Esta ocurre en los primeros 3 días de vida, por lo general alrededor del segundo día. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Al igual que en la hipoglucemia, acá tenemos grupos de riesgo también para la hipocalcemia neonatal. Los grupos de riesgo son los niños los recién nacidos con asfixia o con cualquier nivel de hipoxia y estrés perinatal, es decir, sufrimiento fetal agudo y problemas en la labor. Todos esos niños tienen riesgo de hipocalcemia. Los prematuros, nuevamente, los bajo peso al nacer, los de restricción del crecimiento, retardo de crecimiento intrauterino, y también el hijo de madre diabética, así mismo como tiene riesgo de hipoglucemia, también tiene riesgo de hipocalcemia. Causas, entre las más frecuentes, pues la inmadurez de la paratiroides para producir paratormona que aumenta los niveles de calcio, o la interrupción brusca del calcio transferido de la madre hacia el feto en el momento del nacimiento. Son de las causas más frecuentes, ¿no? Síntomas y signos pueden ser inespecíficos, aunque hay algunos específicos que ustedes conocen. Por ejemplo, el signo de Chvostek, la percusión acá en el área del carrillo que produce una contracción, eso se puede ver en el recién nacido. El espasmo carpopedal, también, o signo de Trousseau, también se puede ver.
la irritabilidad, llanto agudo, muy parecido a la hipoglucemia, temblores también como la hipoglucemia, convulsiones, mioclonía, cianosis. Entonces miren, se traslapan, son signos y síntomas inespecíficos que podemos ver tanto en una hipoglucemia como en una hipocalcemia. ¿Qué les dice eso? Que cuando vemos esos signos y síntomas, sí, evidentemente inmediatamente vamos a buscar el glucómetro para hacer la glucosa capilar, la glucemia capilar, y vamos a mandar la muestra para el laboratorio para ver la glucosa en plasma, pero simultáneamente pidan el calcio. Ahí no tengo un aparato para medirlo acá, no tengo un calciómetro como si tengo un glucómetro, pero manden la muestra para el laboratorio para ver si detectan también hipocalcemia, porque si se dan cuenta los signos y síntomas pueden ser muy parecidos. En el tratamiento de la hipocalcemia se utiliza el gluconato de calcio al 10%. ¿Qué quiere decir que ese gluconato de calcio sea el 10%? Que cada mililitro de gluconato de calcio tiene 100 miligramos de gluconato de calcio, por eso es al 10%, 10 gramos en 100 mililitros, por mililitro va a tener 100 miligramos. Esos 100 miligramos son de gluconato de calcio, pero equivalen a 9 miligramos por mililitro de calcio elemental, es decir, un mililitro de gluconato de calcio tiene 100 miligramos por mililitro de gluconato de calcio, pero si busco el calcio elemental, un mililitro de gluconato de calcio tiene 9 miligramos en cada mililitro de calcio elemental. Importante, a diferencia de la hipoglucemia donde usamos el bolo de dextrosa en agua al 10%, no se recomienda usar infusiones en bolos de calcio. Son inefectivas y pueden ser peligrosas porque recuerden que el calcio quema. Si se llega a extravasar, va a producir una quemadura en los tejidos que puede dejar cicatrices y puede infectarse y dar una serie de complicaciones. Entonces no se usa el bolo a menos, como lo vamos a ver más adelante, que haya una crisis hipocalcémica. Si no, lo que hacemos es distribuir esa cantidad de calcio que le vamos a dar durante el día. Y ahora aquí les vamos a explicar cómo. En recién nacidos asintomáticos y sin factores de riesgo, de repente usted mandó a un laboratorio y encontró el calcio bajo. El tratamiento puede no ser necesario. Quizás no sea necesario tratarlo, ¿ok? Puede resolver espontáneamente. ¿Qué debe hacer? Alimentar al recién nacido tempranamente, preferiblemente con leche humana. Lo mismo que decíamos con la glucosa. Iniciar la lactancia materna en la primera media hora y dejar a ese niño en contacto piel con mamá y tratar de que se mantenga una buena lactancia materna. Ya con eso va a ser suficiente para prevenir la hipoglucemia y para prevenir y resolver cualquier problema que haya con el calcio. Es decir, cuando el recién nacido está asintomático, no hay factores de riesgo importantes y usted detecta de repente un calcio bajo, es probable que no requiera tratamiento, solamente vigilar que el niño esté comiendo adecuadamente, que se esté pegando al pecho, y eso generalmente va a resolver de manera espontánea. Cuando el recién nacido tiene síntomas, ahí sí debemos administrar calcio a 45 miligramos por kilo por día, y si dijimos que cada mililitro de gluconato de calcio tiene 9 miligramos de calcio elemental, estaríamos hablando que el niño necesita 5 mililitros de gluconato de calcio por kilogramo de peso por día. Eso equivale a los 45 miligramos que necesitamos por kilo por día. Entonces serían 5 mililitros por kilo por día de gluconato de calcio al 10%. Recuerden, no se recomienda usar bolos. Vamos con el niño de los 3.2 kilos que habíamos hablado. ¿Qué se puede hacer con ese niño? Le calculamos la dextrosa como si le fuéramos a poner para la hipoglucemia a los 100 mililitros por kilo día. Son 100 mililitros por kilo día de glucosa en agua al 10%, de dextrosa en agua al 10%, eso nos da 320 mililitros en 24 horas. Pero si además necesitamos 5 mililitros por kilo por día de gluconato de calcio, serían 5 por 3.2, 5 por 3, 15 y 5 por 0.21, serían 16 mililitros de gluconato de calcio en el día. O sea, ese niño necesita 320 cc de dextrosa en agua al 10% en el día, más 16 mililitros de gluconato de calcio al día. Lo dividimos entre 4, serían 80
de glucosa, de destroza en agua al 10%, y los 16 entre 4 serían 4. Entonces la venoclisis para pasar en 6 horas serían 80 mililitros de destroza en agua al 10% más 4 mililitros de gluconato de calcio al 10% para pasar en 6 horas. Y la enfermera le puede hacer el cálculo de cuánto le va a pasar de esa solución por hora. Recuerden, importante tener presente, a diferencia de la glucosa, que sí está indicado el bolo cuando hay hipoglucemia, en el calcio no se indican bolos a menos que el recién nacido tenga una crisis hipocalcémica. Ese es un recién nacido que debido a la hipocalcemia presenta convulsiones, apnea o tetania, e incluso puede presentar arritmias. El nivel de calcio generalmente va a estar por debajo no de 7 sino de 5, ya está mucho más bajo. Allí sí se acepta usar un bolo de entre 1 a 2 mililitros por kilo de gluconato de calcio al 10% IV, pero no se pasa en 2 a 3 minutos como la glucosa, se pasa más lento, en 5 minutos. Y fíjense, no son 3 mililitros por kilo, es 1 a 2 mililitros por kilo. Pero luego que se pasa el bolo, inmediatamente debe continuar con la infusión, que fue como la calculamos en el acápite anterior. Serían 5 mililitros por kilo por día. Entonces, eso lo tienen que tener presente. En conclusión, con respecto a la hipoglucemia, recuerden, no es fácil tener un diagnóstico. Lo que usamos es un umbral, un valor de umbral terapéutico, es un umbral para la acción. Cuando estamos en ese umbral o por debajo de ese umbral, tenemos que actuar. La prevención es lo más importante para ustedes. Si quiero que les quede claro algo de esta presentación, es que deben tratar de evitar la hipoglucemia, y para eso la alimentación temprana es sumamente importante. El tratamiento debe ser oportuno y dinámico cuando lo encontramos. Recuerden siempre el bolo de 3 cc por kilo y luego calcular a 100 mililitros por kilo para 24 horas y hacer los ajustes. Para 6 horas puede ser, dividiendo entre 4. En la hipocalcemia, recordar que en recién nacidos asintomáticos puede no ser necesario el tratamiento, simple y sencillamente con que ese niño se esté alimentando puede resolver. La prevención también es importantísima, al igual que en la hipoglucemia, y no utilizar bolos a menos que haya crisis hipocalcémica. Y muy bien, completamos con esto entonces la videoclase sobre los trastornos metabólicos más frecuentes, la hipoglucemia y la hipocalcemia neonatal.